Hola, bienvenidos a Uno a Comparme. En este video vamos a recordar lo que es una función par. Entonces simplemente la definición de función par. F de x es una función par si y solo si f de menos x es exactamente f de x para todo x en el dominio de la función. Esa es la definición de función par. ¿Cuáles son las funciones pares que nosotros conocemos? 1. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. ¿Por qué esa función es par? Simplemente porque f de menos x, observe, f de menos x, donde está x cambiamos por menos x. Entonces simplemente me va a quedar menos x al cuadrado. Y esto simplemente es menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Y esto no es otra cosa que menos 1 al cuadrado es 1 por x al cuadrado. Y esto no es otra cosa que f de x. Entonces este es un ejemplo de una función par. Entonces que quede muy claro. Cuando la función es par, entendamos antes de seguir dando ejemplos. X, y, por aquí tengo mi función f de x igual a x al cuadrado. Entonces la definición, ¿por qué esta función es par? Porque para cualquier valor de x que usted escriba en el dominio de la función, aquí tengo x y esta altura va a ser f de x. Entonces por aquí voy a tener a menos x. Y esta altura va a ser f de menos x. Es decir, esta altura va a ser exactamente esta altura para todo x en el dominio de la función. Si usted escribe aquí el x, esta altura es exactamente esta altura, f de menos x. En otras palabras, la función es par si su gráfico es simétrico con respecto al eje y para todo x en el dominio de la función. Y se acabó el problema. ¿De acuerdo? Simétrico con respecto al eje y para todo x en el dominio de la función. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo de función par. Otro ejemplo muy conocido. Segundo, f de x igual a el valor absoluto de x. Si usted viene y grafica esa función, observen, el gráfico de la función simplemente es simétrico con respecto al eje y, o sea, si por aquí tiene x, por aquí está menos x, esta altura es exactamente esta altura para todo x en el dominio de la función. Es decir, f de x va a ser exactamente f de menos x, ¿no? Esta alturita es exactamente esta alturita para todo x en el dominio de la función. Pero entonces, para demostrarla, pues apliquemos la definición. ¿Cuánto vale f de menos x para esa función? Entonces simplemente vale menos el valor absoluto de x. Pero esto es menos 1, valor absoluto de menos 1, por el valor absoluto de x. Nosotros sabemos que el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces aquí me queda simplemente el valor absoluto de x. Y esto no es otra cosa que f de x para todo x en el dominio de la función. Entonces este es otro ejemplo de función par, ¿no? 3. Si yo tengo f de x igual a coseno x. Este es otro ejemplo de función par, ¿no? Entonces simplemente lo vamos a observar del gráfico. Por aquí tengo a pi, o mejor, por aquí tengo a 2pi, ¿no? 2pi, y por aquí que tenga menos 2pi. Entonces por aquí tengo a menos pi. Y por aquí tengo a pi. ¿De acuerdo? Entonces por aquí tengo a menos pi medios. Y por aquí tengo a pi medios. Entonces más o menos el gráfico de la función 1, 2, 3. Vamos a hacerlo por aquí. El gráfico de la función
una idea del gráfico de la función que ustedes todos manejan, ¿no? Está quedando un poquito chueco, ¿no? Por aquí. Bueno, más o menos ese es el gráfico de esa función, ¿no? Bueno, me quedó un poquitico chueco, ¿no? Aquí está menos 2pi. Gráfico del coseno x. Aquí está 2pi y así sucesivamente, ¿no? Gráfico del coseno x. Entonces, si usted tiene x por aquí, esta altura es la que estamos llamando f de x. O sea que por aquí tiene a menos x. Esta altura es la que estamos llamando f de menos x. Esta altura f de menos x es igual a f de x. Si el x está por aquí, esta altura es f de x, que es exactamente esta altura que es f de menos x. Entonces, ese es otro ejemplo de función par. Eso quiere decir que aquí f de menos x es exactamente f de x para todo x en el dominio de la función. El coseno de menos x es coseno de x. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes tienen otro ejemplo, entonces ahí tenemos 3 funciones pares, muy conocidas, ¿no? 4. Si yo tengo f de x igual a x a la cuarta, valor absoluto de x, coseno de x, por ejemplo. Ese es otro ejemplo de una función par. Este es par, este es par y este es par. Pero si no lo miran por ahí, mírenlo con la definición. F de menos x es menos x a la cuarta, valor absoluto de menos x y coseno de menos x, ¿no? Coseno de menos x. Ahora, ya sabemos que menos x a la cuarta es menos 1 a la cuarta, que es 1 por x a la cuarta. O sea, esto es x a la cuarta. Ya sé que el valor absoluto de menos x es el valor absoluto de x. Y ya sé que el coseno de menos x es el coseno de x. Eso quiere decir que esto es f de x para todo x en el dominio de la función. O sea, f de menos x es exactamente f de x. ¿De acuerdo? Entonces, vean, estas 3, 1, 2, 3 y 4 son ejemplos de funciones pares. Son funciones pares. Ahora pensemos en esta. 5. F de x igual a x si x es mayor o igual que 1 y menos x si x es menor o igual que menos 1. Vamos a mirar si esa función es par. Entonces simplemente hacemos el gráfico para visualizarla bien sencillamente o aplican la definición y la definición debe cumplirse para todo x en el dominio de la función. Entonces por aquí que tenga 1 y por aquí que esté menos 1. Entonces observen, si x es mayor o igual que 1, o sea, entre el 1, trazamos la recta y igual a x. Y si x es menor o igual que menos 1, trazamos la recta y igual menos x. Esta corresponde a y igual menos x o a f de x igual a menos x. Y esta corresponde a f de x igual a x. Entonces observen, este punto entra. Entonces observen, si el x está por aquí, esta altura es exactamente, por aquí va a estar menos x, ¿no? Por aquí, esta altura es exactamente esta. Si el x está aquí, esta altura es exactamente esta, por aquí está x, por aquí está menos x, es exactamente esta altura. Si el x está por allá bien lejos, el menos x está por aquí y la altura f de menos x va a ser f de x. O sea, esta función es par. La definición se cumple para todo x en el dominio de la función. El dominio de la función, pues naturalmente es el intervalo cerrado 1 infinito y menos infinito menos 1 cerrado, ¿no? 6. Ahora, si yo tengo esta función
f de x igual. Voy a escribir una parecida. X, si x es mayor o igual que 1. Y menos x, si x es menor que menos 1. Menor que menos 1. Observe que le quité el igual. Entonces, esta función no es par. Porque f de 1 está en el dominio de la función. F de 1 es simplemente 1 y f de menos 1 ni siquiera existe. ¿De acuerdo? O sea que f de 1 no es igual a f de menos 1. Por eso esta función no es par. ¿De acuerdo? Ahora, si yo le quito este igual y dejo f de x igual a x si x es mayor que 1 y f de x igual a menos x si x es estrictamente menor que menos 1, la función es par. Es decir, si yo escribo esta función 7, f de x igual a x si x es mayor que 1 y menos x si x es menor que menos 1, esta función es par. La definición se cumple para todo x en el dominio de la función. Si quieren, hagan el gráfico y se dan cuenta. Ahora, 8. Esa función que acabé de borrar es par, ¿no? O sea, quitándole este borde, quitándole el extremo aquí, la función queda par. La definición se cumple para todo x en el dominio de la función. 8. Si yo tengo esta función, f de x igual a x al cuadrado si x es mayor o igual que 0 y x al cuadrado si x es menor o igual que menos 1. Esta función no es par. No es par. ¿Por qué no es par? Vean. Tengo mi gráfico. Esto es x al cuadrado si x es mayor o igual que 0. Y por aquí empieza en menos 1. Entonces, observen, si el x está aquí, observen, si el x está aquí, el f de menos x no está definido. O sea, para esta función, f, por ejemplo, de 1/2 existe, pero no existe f de menos 1/2. O sea, es un ejemplo de una función que no es par. La definición f de menos 1/2 no es exactamente f de 1/2. Y además el gráfico, observen, el gráfico no es una función simétrica porque este punto no está aquí, ¿no? Este punto no está aquí. Vamos. Otro ejemplo de función que no es par. 9. Por ejemplo, f de x igual a e a la x. E a la x también es una función que no es par. Bueno, ahí quedó, que quede muy claro lo que es una función par, ¿no? Hasta pronto.